Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez desde Solidaridad y Memoria, este colectivo integrado por resistentes de las luchas. Y hoy vamos a conversar sobre las sistemáticas violaciones y a los derechos de nuestros pueblos ancestrales. El nulo respeto a la cosmovisión del pueblo mapuche y las aberrantes e inhumanas condiciones en las que se encuentran los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre que hoy ya cumplieron 72 días. El 4 de mayo pasado, hace más de 2 meses, 9 prisioneros políticos iniciaron una huelga de hambre en los penales de Temuco y Angol. Los PPs en Angol mayoritariamente están en prisión preventiva. En Temuco hay un único preso condenado a 18 años, que se trata del machi Celestino Córdoba, quien es considerado una autoridad ancestral espiritual por el pueblo mapuche. El 6 de julio pasado deciden sumarse otros 11 presos mapuche, elevándose a 20 el total de prisioneros en huelga de hambre, quienes piden reiteradamente a las autoridades poder esperar sus juicios o cumplir sus condenas en sus respectivos hogares o al menos en un centro de educación y trabajo. En el caso del machi Celestino Córdoba, él ha pedido cumplir el resto de su pena, que son 11 años, en su LOF, territorio de origen, para poder ejercer el rol que le compete en tanto autoridad espiritual, con labores curativas, renovar su compromiso ante su regue, el espacio sagrado del cual él obtiene su fuerza. Estas peticiones se han hecho bajo la premisa del cumplimiento de las normas establecidas por el Convenio 169, que fue ratificado por Chile en el 2008 sobre el grave estado de salud de los prisioneros mapuche en huelga de hambre. Ya se han pronunciado diversas organizaciones del mundo no mapuche, pobladores, estudiantes, trabajadores, defensores de derechos humanos, artistas, profesionales, académicos, y por supuesto ha tenido una amplia difusión y solidaridad desde el mundo internacional. Sin embargo, hasta ahora la mano inflexible del Estado chileno no ha dado respuesta sobre la exigencia de aplicar este convenio 169, que tiene un carácter vinculante y establece el respeto a los diversos pueblos originarios, reconoce el derecho sobre sus tierras, sus recursos naturales y la plena soberanía de los pueblos a decidir sobre materias que le afectan. Hay que recordar que el convenio 169 fue ratificado por Chile en una tramitación que se demoró alrededor de 17 años. Ha pasado más de una década desde que entró en vigencia este convenio internacional, que en la práctica es un instrumento jurídico vinculante para todos los países que lo ratificaron. En Chile, el convenio 169 de la OIT se tradujo en la promulgación de la ley indígena y la creación de la CONADI, y en el año 2008 también se aprobó por el Congreso Nacional la llamada Ley Lapquenche, que creó el espacio costero marino de pueblos originarios. Ese mismo año, el 2008, perdón, el gobierno de la señora Bachelet impulsó la iniciativa, comillas, reconocer pacto social por la multiculturalidad. Uno de aquellos pactos sociales surgidos desde la élite cuyos resultados muy bien conocemos los pueblos. Todo este marco legal con una aparente voluntad de reconocimiento a nuestros pueblos originarios que parte en 2008 ha estado más bien enmarcado en políticas asistencialistas que lo que hacen es reproducir un sistema y no dar respuesta a las demandas del territorio mapuche. Hay un desborde de esto, hay un número importante de demandas y exigencias que no han sido respondidas, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado chileno? Militarización del territorio mapuche, represión, operaciones huracanes, infiltración y un número importante de comuneros en las prisiones del sur, que es parte del dominio del mundo patronal y que reproduce el sometimiento y el avasallamiento de la cultura y que tiene por objetivo doblegar al pueblo mapuche a través de la violación permanente y sistemática de sus derechos, comenzando desde la infancia. En materia internacional, Chile ha reprobado todas las inspecciones en el ámbito de los derechos humanos. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en particular se han pronunciado dando recomendaciones respecto de la situación del pueblo mapuche, que tiene hasta la fecha
comuneros asesinados, comunidades invadidas, denuncias por torturas, persecución y la criminalización de sus demandas, que se traduce en una justicia racista que persigue y mantiene prisioneros a quienes son huarquenes, huaychafe, autoridades políticas, loncos y autoridades políticas y espirituales del pueblo mapuche. Aquí estamos una vez más desde Solidaridad y Memoria con un programa especial al aire. Me acompaña desde el colectivo Vladimir Cerda, quien no solo participa de este conversatorio, sino que además está a cargo de los controles. Y tiene la misión de darnos los saludos y las preguntas que ustedes nos pueden hacer desde ahí, desde el Facebook en directo. Este programa, hay que recordar, es el fruto del trabajo de dos comisiones de Solidaridad y Memoria, que son la Comisión de Educación y la Comisión de Comunicaciones. Este programa también, hay que decirlo, cuenta con el apoyo de nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras de redes como PAL, los Antifacletas, la Comisión FUNA, que es una red que nos permite hermanar las luchas y la voz de quienes han permanecido invisibilizados. Esperábamos en esta ocasión poder contar con el huarquén y vocero de los prisioneros políticos en huelga de hambre, Daniel Melinao. Sin embargo, tuvo problemas de conexión. Él vive en una comunidad, así que no pudimos hacer esta conexión. Sin embargo, sí nos acompañan acá Manuela Arroyo, que es abogada de la Alianza Territorial Mapuche y Modatina, y Giovanna Tavilo, quien es vocera del Machi Celestino Córdoba. Así que les dejamos el pase a ustedes. Manuela Arroyo, Giovanna, bienvenida a este programa. Es la idea de dar voz a quienes no la han tenido durante muchos años. Manuela. Tienes tu micrófono silenciado, Manuela. Mari Compuche, Incheta, Manuela Arroyo Piñey. Buenas noches ya, hola a todos y a todas, mi nombre es Manuela Arroyo, soy abogada y desde hace tiempo ya he venido trabajando. Primero trabajé en la Defensoría Penal Mapuche, luego trabajé en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y me ha tocado comparecer y ser defensora en distintas causas, como en el caso Luxinger. En el caso Huracán también soy querellante y siempre ahí asumiendo algunas defensas. Y también, pero principalmente mi trabajo en el último tiempo ha ido de la mano con la defensa territorial, principalmente abocado a la defensa del río Cautín. Durante el último tiempo yo en general siempre he trabajado independiente de si estoy trabajando como en alguna institución pública o no, siempre he participado y trabajado en la Alianza Territorial Mapuche, como también aportando desde mis conocimientos de abogada, lo cual ha significado también poder como construir conocimiento y también poder ser una abogada que en el fondo, si bien una tiene su trabajo, también tiene su compromiso como en otros procesos, y dentro de eso también asumimos la defensa del río Cautín. Logramos parar entre los años 2014 y 2018 dos centrales hidroeléctricas, Central Alto Cautín y Central Doña Alicia, lo cual significó también la criminalización de loncos y de dirigentes mapuche, como el lonco Alberto Curamí. Y bueno, toda esta experiencia es como bien como demostrativa un poco de los procesos mismos que se están viviendo y que se han vivido en el Walmart. Creo que es súper relevante tener como en consideración como tres aspectos fundamentales respecto de los procesos que se están viviendo hoy día en el Walmart. En primer término, que dice relación con la desposesión que existió respecto a los territorios mapuche, que en definitiva ha significado la implantación de un sistema basado principalmente en el modelo forestal, que lo que ha hecho es, a partir de secar las aguas, de la erosión de las tierras, de la alteración de los ecosistemas, porque bien sabemos que una implantación de hectáreas de monocultivo no es biodiversidad, no conforma los ecosistemas. Y la implantación, por un lado, en el fondo, vamos a ver que existía históricamente un campo de suelo tan profundo que desde, digamos, del comienzo, desde la llegada española a la fecha, solo en el Gualmapu existió como devastación de 5,5 millones de hectáreas respecto a lo que antes eran bosques nativos.
y en la práctica hoy día incluso esta semana el geógrafo Pablo Mancilla, que trabaja conmigo y con la Alianza Territorial Mapuche, con quien trabajamos en un libro sobre cartografía mapuche, él sacó una entrevista en periódico Interferencia, que se las recomiendo, en la cual él muestra cómo gráficamente las forestales tienen unas extensiones de millones de hectáreas en el territorio del Gualmapu. Los títulos de Merced son así un porcentaje absolutamente ínfimo en relación a lo que es las extensiones de las empresas forestales, y los territorios que en el fondo han sido recuperados por las comunidades son un porcentaje mínimo en comparación con la gran implantación de las empresas forestales. Y eso, digamos, no ha sido gratuito y no deja de tener un significado, porque además de alterar, digamos, de imponer este capitalismo extractivista, que lo que hace es reventar los ecosistemas y alterar también las formas comunitarias que existen sobre los territorios. Bien sabemos todas las personas que hemos vivido en la Araucanía qué es lo que pasa en verano, que en lugares donde históricamente siempre existió agua, hoy día de la norte-sur hacia la costa se reparte con camiones de aljibe a todas las comunidades, porque no hay agua en ningún lugar, porque el agua se la chuparon todos los pinos y los eucaliptos de las forestales. Y así también se ha modificado la vegetación, está todo lleno de chaqueta amarilla, sequía, bueno, etc. Y además eso también ha significado alteraciones como en lo que se llama las fracturas metabólicas, en relación a que se ha fracturado como esta relación de equilibrio, o como el mismo equilibrio que también habla el pueblo mapuche entre los pueblos indígenas en general, entre las personas y la naturaleza. Y ello va de la mano, en segundo término, como con también sistemas legales que han permitido este despojo. ¿Ya? No podemos olvidar que, como bien tú señalaste, la Constitución Política de la República no reconoce la existencia de los pueblos indígenas, lo cual no quiere decir que necesariamente la salida como esta injusticia sea el reconocimiento, en términos como, yo creo que es súper importante eso, o sea, como que en la Constitución diga que Chile es un Estado plurinacional no significa nada, es pura poesía si es que no tiene ninguna bajada práctica respecto a las restituciones territoriales. Y ello significa que de la mano con una constitución que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, que no reconoce los derechos territoriales ni culturales, que no reconoce ni siquiera el derecho al agua como un derecho mínimo de la existencia de la vida, tanto de personas chilenas como mapuche, en la práctica esto ha significado también que leyes como el Decreto Supremo 701, que subsidia a las empresas forestales, que son dueños, bien sabemos que las forestales de Arauco y... ¿cómo se llama? Mininco, los dueños son la familia Angelini y Mate, es decir, los dueños de Chile subsidiados por el Estado, acumulando millones y millones de dólares de riquezas por territorios que son mapuches y que fueron usurpados desde el siglo XIX en adelante. Y ello va, y con eso, digamos, el tercer aspecto, con un sistema de seguridad, un sistema operativo policial y hoy día militar que se instalaba en los territorios, como sucede hoy en el Gualmapu, y que va de la mano también con la criminalización de los defensores y defensoras del territorio, quienes precisamente son huerquén, son machi, son loncos de las comunidades de los locs ancestrales, como es el caso del machi Celestino Córdoba, como fue el caso de la machi Francisca Linconado y en Libertad, del lonco Alberto Curamil, o del huerquén Alberto Millalena. Es decir, estamos hablando que es algo sistemático hoy día, cómo se criminaliza por parte del Estado chileno a quienes han, digamos, llevado esta lucha, han sacado esta lucha adelante por la restitución territorial y por la defensa de la vía mapuche. Y finalmente decir que en este contexto diría también la imposición de la prisión política, la imposición de la privación de libertad es una realidad en el Gualmapu. Yo, bueno, durante todo el año pasado me la pasé metida en la cárcel de Temuco toda la semana, visitando a los presos, y evidentemente uno puede ver que si bien existe un módulo comunero donde ellos se encuentran todos juntos, los comuneros mapuches, por un lado están los imputados y al otro lado están los condenados, lo cierto, pero ahí, digamos, están en el mismo espacio, lo cierto es que igual existe también, a mi juicio, cierta discriminación, toda vez que, por ejemplo, quienes se encuentran privados de libertad pueden ejercer, no sé, el culto evangélico. Bien, todos hemos visto en esas series de la televisión como hay misa evangélica o misa católica, donde todos los presos pueden realizar sus creencias, pero cuando un machi quiere ir a su regue,
se le impide ejercer sus derechos culturales, se le impide ejercer también estas ceremonias que son propias para su equilibrio espiritual, y cuando también incluso, por ejemplo, si bien han habido experiencias en que se autoriza a loco asistir a los guillatunes o a la Machi de Surrehue, lo cierto es que es mínimo en comparación con lo que pasa en otros, en otras religiones. Con otros Entonces, la cultos, claro. estamos como desde el modelo de estructura de Estado, de explotación de recursos naturales, eso tiene como consecuencia la violación de derechos humanos y de derechos culturales del pueblo indígena y la criminalización de defensores y defensoras del territorio, y que va muy de la mano con la criminalización, con el encarcelamiento y la utilización de la herramienta penal como un castigo, digamos, por las reivindicaciones que son parte de un derecho a la protesta social y que son reivindicaciones absolutamente justas al marco del contexto histórico en el cual hoy día nos desenvolvemos. Sí, Entonces, como para ir cerrando, contar que eso es lo que hoy día está pasando en el Gualmapu. Creemos que es impresionante cómo las cárceles, cuando se vacían y absuelven a alguien a la semana siguiente, llegan más comuneros. Entonces, cómo no parar en una práctica de encarcelamiento y de prisión política que sin duda cala hondo en el pueblo mapuche. así es, Manuela. Muchas gracias por tu intervención y además por darnos este contexto respecto de lo que son también las luchas en el territorio y lo que significa tener a comuneros encarcelados por exigir y demandar derechos que además están consagrados en los tratados internacionales. Lamentablemente el Estado chileno ha tenido una constante durante todos los gobiernos, bueno, durante la dictadura con mayor razón, pero durante todos los gobiernos postdictatoriales, ha tenido una constante de violación hacia los derechos de los pueblos originarios, hacia las demandas de territorio, hacia el respeto de la cultura, pese a ratificación de tratados, pese a la ratificación de convenios, y esta lucha ha significado justamente tener en forma constante prisioneros políticos mapuches en las cárceles, sobre todo en el sur de Chile. Han habido varias huelgas a lo largo de estos años. El Machi Celestino, por su lado, ha protagonizado otras huelgas y hoy día tenemos ya una huelga que cumple 72 días sin respuesta. Giovanna, ¿qué ha significado para el Machi esta situación? ¿Qué es lo que se plantea desde la vocería? Tienes que desmutar tu micrófono, Giovanna. Tienes que sacar el mute. Eso, ahí está. Feley. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Lamien Manuela. Primero que todo, comenzar con las palabras que el Machi emitió el fin de semana, el domingo, y que fueron transmitidas por muchos lugares. Él dice en concreto, a lo mejor estaba un poco, cuando habló, el audio estaba un poco malo, pero en concreto dice: en un posible fallecimiento, le pido a mi pueblo nación mapuche a no bajar la guardia, a luchar hasta hacer que el Estado chileno se coloque a la disponibilidad de devolver nuestro territorio ancestral mapuche. Los recursos naturales vuelvan a todos sus habitantes, que hoy muchos de ellos y ellas se encuentran privados y privadas de libertad por parte del Estado chileno, provocándole mayores daños y perjuicios en el ambiente espiritual, personal y socioeconómico. Machi Celestino Córdoba, privado de libertad por la causa mapuche, 12 de julio del 2020. Esa es la transcripción del audio que el Machi mandó el domingo. Complejo tema, porque esta no es la primera huelga de hambre que sea tan larga. Ya anteriormente, en el año 2018, el Machi tuvo una huelga que duró, o sea, el primer tiempo fueron 102 días. Hubo un proceso en donde el Machi escuchó a las autoridades ancestrales, a todos los lamienes que le pidieron que bajara la huelga, para ver si el Estado iba a conversar, porque habían pedido que se bajara la huelga. Se baja la huelga, pasaron 30 días, no pasó absolutamente nada. Entonces el Machi nuevamente retoma la huelga y hace 52 días de huelga de hambre líquida, donde consume líquido, y 2 días de huelga de hambre seca. Situación que generó que lo sacaran de urgencia al hospital Hernán Enrique, lo amarraran, le pusieran suero a la fuerza, y eso generó en él una reacción alérgica, y que inmediatamente comenzó a vomitar y comenzó a tener indigestión. Entonces tuvieron que sacárselo, porque o si no casi lo matan.
Entonces, en concreto, después de 2 días de eso, el machi logra salir a su rehue. Entonces esperaron que casi se estuviera muriendo para salir al rehue. Lo importante de la salida al rehue fue que por lo menos durante 14 horas pudo estar en su espacio ceremonial, pudo hacer su cambio de rehue y tomar fuerza para poder volver a levantarse. Porque nuestros espíritus ancestrales, nuestros Cuifi Chayén, nuestros Puloncos, hacen eso, logran hacer que el machi se levante, y se levantó de tal fuerza que llegó caminando, salió caminando del rehue, salió caminando, hasta Gendarmería estaba muy impresionado con la forma en que el machi se mejoró en el momento. Y es porque la fuerza que entregan sus Cuifi Chayén es una fuerza impresionante. Sabemos que nuestros pueblos han sido constantemente reprimidos. Aquí hay un ejemplo de resistencia en función de la defensa de la naturaleza y del territorio. Aquí ha habido, como decía también Manuel, aquí ha habido un desequilibrio pero absoluto. La respuesta de la violencia es directa por parte de las fuerzas policiales. Han invadido los territorios, aterrorizan a los niños, vulneran los derechos humanos de todas las personas acá. Nadie puede ni siquiera transitar tranquilo, incluso por un camino rural, porque no sabes en qué momento te pueden atropellar, que viene Carabineros fuerte, te atropellan y te matan, que fue lo que le pasó al papá del machi 6 meses antes de que él cayera preso. Apareció al otro día muerto en un camino rural. Entonces la gente es detenida, es torturada, es asesinada, y los tribunales no hacen nada respecto a esto. Tenemos un ejemplo concreto, también Alejandro Trauquín, hace poco tiempo acá en Huehuén, que fue muerto, asesinado, y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta respecto a eso. Las fuerzas policiales se han convertido en el brazo armado de los grandes empresarios y terratenientes, y que han pretendido convertir nuestro territorio en mercancía, la biodiversidad como mercancía, le han puesto precio. Y a eso que le han puesto precio a nuestra naturaleza, nosotros hoy día lo vemos constantemente acá, tanto en el norte, con los yaquitas defendiendo el agua, y diciéndole no a Dominga, en Rapa Nui defendiendo el territorio, y los mapuches acá peleando en contra de las hidroeléctricas, los forestales, las salmoneras, incluso hoy día peleando en contra de las mineras. Creemos nosotros que la instalación de las forestales no fue casual, fue a largo plazo. ¿Por qué? Porque las forestales, los pinos y los eucaliptos secaron las napas subterráneas. Donde desaparece una napa subterránea, nunca más aparece otra. ¿Por qué? Porque se juntan las dos capas, se juntan. Entonces hoy día hay una sequía tremenda que permite que se metan las mineras por debajo. Ese es el tema hoy día. Hoy día son las mineras las que nos quieren invadir. El machi cumple un mandato espiritual. Y su mandato espiritual tiene que ver con la defensa absoluta del territorio, del medio ambiente y del planeta. No solamente el territorio ancestral en Chile o acá en Gualmapu, sino que tiene que ver con todo lo que es la defensa del planeta. Cuando él tiene un peuma, tiene un sueño y se le dice que tiene que hacer huelga de hambre, él de verdad que se sorprendió, dijo, pero ¿cómo huelga de hambre en plena pandemia? Lo vinieron a visitar en el sueño y le dijeron, o sea, usted le mandaron un welcome, usted comienza, porque usted tiene que salir de ahí, usted tiene que preparar a su gente, la gente se tiene que preparar, porque lo que se viene el reequilibrio que va a ser la naturaleza acá en la Tierra. Y eso tenemos que estar, la gente tiene que estar preparada, tiene que estar en el Feyentún Mapuche, tiene que estar en la espiritualidad, tiene que haber recuperado ya su espiritualidad. Hoy día muchos de los nuestros están durmiendo. Y ese estar dormido significa que cuando venga este reequilibrio, van a ser pocos los que van a lograr sobrevivir y aguantar el golpe fuerte, porque a él le hablaron de Caicay Bilú y Tren Bilú. No sé si ustedes, yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de ese reequilibrio que se hizo hace muchísimos años atrás, hace miles de años atrás, que se llamó Caicay Bilú y Tren Bilú, una leyenda en donde el mar se sube, por un lado el mar se sube, se generan muchos maremotos, y por otro lado crecen los cerros, explotan los volcanes, lluvia de meteoritos. Eso es lo que dice que se viene. Y como se viene algo tan terrible, hoy día se necesita que nuestras autoridades espirituales estén en los territorios. Al machi le dijeron, usted tiene que volver a su rehue, tiene que volver a su territorio, tiene que proteger
a su comunidad, a su gente y a su pueblo. Por eso usted tiene que volver. Bueno, eso lo llevó a la huelga de hambre de hoy día, que lleva 72 días, que se inició el día 4 de mayo, en condiciones físicas bastante complejas, porque como no se logró hacer la vez pasada que salió al regue la ceremonia completa, no tuvo un machitún, no tuvo un satún, él tenía problemas físicos, tenía problemas al corazón, tenía problemas a los riñones, tenía problemas al estómago, pero así todo, él asumió porque tiene un mandato espiritual, y ese mandato espiritual a él hoy día no está, él está agachando la cabeza sobre ese mandato, no se está negando a hacerlo porque en su momento, cuando él no quería ser machi, tuvo la consecuencia que es hoy día cárcel. Por lo tanto, esa consecuencia, a él se le perdonó esa transgresión que él cometió desde el mundo espiritual. Por lo tanto, le dijeron que ya su transgresión había pagado lo que correspondía. Por lo tanto, hoy día la necesidad nuestra de que el machi salga a su regue es gigante para él, para que él pueda permanecer vivo. Y hemos estado tratando de que nos escuchen, hemos conversado, hemos estado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, estuve 4 veces. El día 22 de junio fue la última vez que estuve en la Cámara de Diputados, donde estuvo el ministro de Justicia, que dijo que la única forma de conversar sobre este tema era que nosotros conversáramos con Gendarmería. Con Gendarmería no hay nada que conversar, si Gendarmería ves que necesitamos que consultar para arriba. Y consultar para arriba significa al ministro de Justicia. Entonces, en definitiva, quien vela o quien ve todo lo que pasa dentro de lo que es las cárceles donde hayan presos políticos mapuche es el Ministerio de Justicia. Gendarmería aquí no corta ni pincha. Ningún problema, sentémonos a hablar con Gendarmería, pero también queremos que esté usted. No nos sirve estar solo con Gendarmería. Bueno, no pasó nada. Ahora además que Gendarmería, disculpa, además que Gendarmería es una institución menor al lado de la mesa de alto nivel que ustedes están pidiendo. Exactamente, y el 6 de julio estuvimos nosotros, también estuvo el huerquén de Angol, Rodrigo Curipán, estuvimos en la mesa sentados, bueno, vía Zoom, en el Senado, con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en donde fue exactamente lo mismo. Dijo, no, es que ustedes no se quieren sentar con Gendarmería. Quiso darnos a nosotros la responsabilidad que le cabe a ellos como gobierno y como Estado. Lo único que yo le dije al final fue que en sus manos tenía la vida de nuestra gente y que todo tenía consecuencias, por lo tanto, él me iba a tener que asumir si alguno de los nuestros se moría, porque para allá van. Lamentablemente tenemos 8 lamienes presos políticos en Angol que están en huelga de hambre hoy día y que están en muy malas condiciones. Se subieron el día 6 de julio, se subieron a la huelga 11 presos políticos en la cárcel de Lebu, y el resto de los presos políticos están en este momento evaluando subirse también a la huelga. Entonces hoy día el problema va a ser mayor cuando, si es que en algún momento, yo siempre digo, ojalá los ancestros no pase, pero ¿qué va a pasar si se muere uno de los nuestros en la cárcel? Eso es lo que hoy día nosotros nos tiene en estado de alerta, pero absoluta. Al Machi lo vio la doctora el domingo, lo vieron del colegio médico, y dijeron, él ya no puede estar acá, está agarrotado entero, está casi sin poder moverse, si se puede mover y tiene que ir al baño, tiene que ir en silla de ruedas, ya no se puede mover. Y es más, el riesgo de un infarto al corazón es súper concreto. Está con 42 pulsaciones por minuto, acostado, y cuando se para, aunque se pare lento, le sube a 78. Y la doctora dijo, eso es para un infarto, en cualquier momento le va a dar un infarto. Entonces hoy día Gendarmería está con una papa caliente en las manos y está pensando en sacarlo a un hospital, porque además ellos ya se cubrieron con un recurso de protección que interpusieron en la Corte de Temuco, que les dijo que sí podían hacer realimentación. Nosotros apelamos con la abogada del Machi, apelamos a esa resolución, pero sabemos que no vamos a solamente estamos ganando un poco más de tiempo, porque en definitiva lo que ellos dicen es que tienen que preservar la vida de los presos. Vamos a ver qué resulta. Bueno, una de las cosas, disculpa.
Sí, hable nomás, no se preocupe. No, que una de las cosas importantes que también han destacado desde la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico es que atenta contra los derechos humanos también parar la huelga, porque en estos intentos de querer llevarlo a la fuerza, que esto está consagrado, el derecho a huelga de hambre de los prisioneros políticos está consagrado en todos los tratados, y también hicieron un llamado ahí a los médicos a no faltar a su ética, porque cada preso es una herramienta, es una forma de lucha, poder demandar, hacer exigencias a través de una huelga de hambre. Resulta lamentable que todos los gobiernos postdictatoriales hayan tenido una relación con el pueblo mapuche más bien de criminalizar y perseguir, y además podemos hacer un recuento bien triste, ¿no? A partir del 2001 empiezan los asesinatos ya en forma sistemática, comenzando por Agustina Buenupe, quien eh, eh, murió de una forma terrible ahí defendiendo su territorio. Hubo 9 asesinados en total en el gobierno de Lagos, y luego empezaron a sumarse más, 3 más durante el primer gobierno de Bachelet. Vienen más asesinados durante el primer gobierno de Piñera, lo que se vuelve a repetir en el segundo gobierno de Bachelet, donde se tuvo que lamentar la muerte de jóvenes, eh, huerquenes, loncos, y tenemos también que en el gobierno de Piñera, ahora que fue más bullado, digamos, el caso de Camilo Catrillanca, que es asesinado mientras iba arriba del tractor. Todas estas mentiras, todas estas campañas mediáticas que se han hecho en contra del pueblo mapuche, en esta defensa que tienen este pueblo por la recuperación de sus tierras, de sus territorios, identidad, cultura, ha dejado lamentables informes internacionales. Chile ha reprobado todos los informes. Sin embargo, en el último informe, que es del 2019, Chile se reservó a no considerar todas estas recomendaciones que se le hicieron, y se registra por primera vez que rechaza 11 recomendaciones, dentro de las cuales están justamente el tema de los prisioneros políticos mapuche, lo relacionado con la ley antiterrorista, porque además a los prisioneros se les castiga doblemente con estas leyes, se les procesa doblemente. Manuela, ¿cómo es la situación en relación a, porque tú planteabas, hay un marco jurídico, hay tratados internacionales que no se están respetando, hay prisioneros políticos, ¿cómo es la situación en este contexto? Lo que pasa es que yo creo que como que ha existido sí un tránsito desde como la estrategia de criminalización del Estado chileno. Como que hubo un tiempo en que se aplicaba la ley de seguridad interior del Estado y Chile fue condenado posteriormente por también la aplicación de la ley antiterrorista. Estamos hablando como hasta el año 2014. Y después de eso como que comenzó un poco a cambiar la estrategia. Si bien se invocaba la ley antiterrorista, los tribunales finalmente no consideraban de que era aplicable. Pero, por ejemplo, se han creado nuevas leyes como la ley de control de armas, hoy día la ley digamos, de profesionalización del sistema de inteligencia, de modernización del sistema de inteligencia nacional, o la ley de hurto de madera, que en definitiva lo que hacen es como criminalizar cualquier tipo de actividad como de recuperación o digamos de protesta social en ciertos casos, o por ejemplo a las personas que se le encuentran, no sé, con una escopeta no se le permite tener beneficio alguno, y si tú no se chocas y matas a alguien sí puedes tener beneficio, entonces es absolutamente desproporcionado. Entonces creo que la criminalización apunta a investigar, sancionar y perseguir cualquier tipo de disidencia y de organización. Y el del Gualmapu, en la práctica, cuando se es mapuche, existe como una presunción de culpabilidad, no existe la presunción de inocencia en los territorios, entonces se utiliza mucho la prisión preventiva, se utiliza mucho las condenas basadas en prejuicios, y eso ha mantenido hoy día la existencia de presos políticos, no solamente en la cárcel de Angol y Temuco, sino también en la cárcel de Levo, en la actual región, donde existe también un gran número de imputados y de condenados mapuches. Joana, ¿cuáles son las condiciones carcelarias? Porque nosotros hablamos de condiciones carcelarias aberrantes, indignas, inhumanas. Eh, para los presos políticos mapuche en especial ha sido
una situación aberrante desde el punto de vista de que nosotros sabemos que hay una situación carcelaria a nivel país que ha llamado la atención de los organismos internacionales en general, de toda la población penal, por las condiciones de hacinamiento, por la precariedad en que se encuentran, pero en concreto, ¿cuál es la situación de los prisioneros políticos mapuches en las cárceles? Mire, yo creo que una de las mayores... nosotros después de la huelga de hambre del 2018 perdimos todos los derechos ganados anteriormente. Derechos ganados desde que el ingreso de las visitas era libre, sin tener que estar enrolado, y era de 15 personas por preso. Hoy día tenemos una restricción a 5 personas, y todas tienen que estar enroladas. Tenemos prohibición de ingreso a alimentos. Antes no teníamos ningún problema con los alimentos. Hoy día, todos los días, marcan un alimento menos. O sea, nos han ido bajando el tema de los alimentos. El espacio donde viven los presos políticos, los condenados, es de 5x5, en donde tienen literas, donde cocinan, comen, hacen todo ahí en ese espacio pequeño, y el contacto social con los imputados está separado por una reja que el día 15 de junio, el subsecretario de Justicia dijo que esa reja estaba abierta hasta las 9 de la noche. Y es el reclamo que hemos estado haciendo todos estos días después de eso, porque Gendarmería dice que a ellos no les ha llegado la resolución en donde se permite que esté la reja abierta. Y es una aberración, porque cuando me tocó entrar el otro día con Sergio Mico, que visitó al Machi Celestino, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la mitad de la reja tiene barrotes y arriba está tapiada. Entonces ellos matean uno al lado del otro, pasándose el mate por entre medio de la reja. Yo lo encontré horrible, porque ni siquiera poder conversar, sino a menos que esté agachado hablando así como a los monitos, igual que un zoológico, perdón. Eso es aberrante. Entonces, ya el hecho de que los imputados, hay 5 imputados, y esos 5 imputados no han tenido ninguna posibilidad de salir en libertad bajo fianza. O sea, ya eso también es una situación bastante compleja. Lo otro es que solamente tienen 2 horas de patio y todo el resto están encerrados. No hay más patio que 2 horas. Una vez al mes se hace una ceremonia en el gimnasio en donde pueden estar todos juntos, y esa vez al mes se consiguió después de una huelga de hambre que hizo el lonco Facundo Yonesguala. Hizo una huelga de hambre donde el tribunal ordenó a Gendarmería que les diera por lo menos una vez al mes poder hacer una ceremonia. O sea, absolutamente aberrante. O sea, no podía, así como decíamos, o sea, si los evangélicos, los católicos pueden ejercer su espiritualidad, ¿por qué nosotros no? En cualquier lugar. Porque lo que ellos están presos no tienen libertad, pero no presos de derechos. O sea, los derechos tienen que estar aquí y en la Quebrada del Ají. Entonces, esa es nuestra mayor discusión hoy día, porque derechos no hay. Y si ellos respetaran el convenio 169, ni siquiera deberían estar en la cárcel nuestros lamienes, o a lo más en un lugar donde el sector fuera en contacto directo con la tierra. Hoy día ni siquiera pueden tener una relación social como corresponde al interior de la cárcel. Así es, Joana. Vamos a darle el pase a nuestro compañero Vladimir, que está ahí mirando a ver si hay preguntas. Vlad, si hay algún saludo o pregunta desde la red. A nuestros auditores, y a Joana y a Manuela. Mire, aquí hay diferentes reacciones en las redes, tanto en Opal como en Solidaridad Memoria. Hay Pichiterri nos dice Mari, la Muen Joana. Entonces, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tiene que responder. ¿Puede el ministro de Justicia del Estado de Chile decidir la aplicación del convenio 169 y dar garantías constitucionales para que el Machi Celestino Córdoba cumpla condena en su regüe, al igual que los presos políticos mapuches de Angola? Y hay otras preguntas. Bueno, hay reacciones de Hernán Escobar: hay que salir a la calle, salir de la tiranía, esto es un gobierno corrupto. Marrichihueo, libertad a todos los presos políticos mapuche, a los de la revuelta. José Luis Medina dice: esto es un proceso aberrante, la condena al Machi. Mayita dice: Estado terrorista. Susana Labrín dice: Marrichihueo. Silvia Leiva: Nehuen para la autoridad espiritual Machi Celestino Surrehue.
Y bueno, con respecto al proceso Lusinger, qué es lo que se puede hacer. Y bueno, por ahí hay reacciones, un conversatorio necesario y urgente. Gracias por la instancia y el trabajo. También Giovanna Tavil y Manuel Arroyo, defensora del pueblo de los PP mapuche. María Angélica Florentín, hoy cacerolazo. Bueno, pasan su aviso. Está bien, hay que preparar el cacerolazo. Juan Sarabia, nuestro compañero en la Comisión 1 ¿de qué sirven las condenas internacionales si el Estado represor de Chile sigue encarcelando a los hermanos mapuche y a quienes se rebelan contra el sistema? Y la pregunta que también yo tenía era ¿de qué sirve ratificar todos estos tratados a incorporarlos a nuestra jurisdicción si lo incumplimos? Es decir, seguimos siendo un Estado violador. Hoy día incluso hasta los manuales de gendarmería, por lo que tú relatabas, Giovanna y Manuela, hoy día la posición de los presos políticos está completamente, o incluso Gendarmería está violando sus propios manuales internos con respecto a la situación de los GP mapuche. ¿Manuela? Sí, es que yo creo que es importante también como ciertas cosas. Yo creo que es súper relevante porque en el fondo siempre cuando existen como discusiones en torno hasta dónde se aplican los tratados internacionales priman otros factores, entonces la práctica queda como letra muerta, digamos, en el sentido de que no tiene una aplicación directa a ciertas partes. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional una parte del Convenio 169 que establecía que en el caso de los presos mapuche e indígenas, perdón, en general indígenas y en este caso mapuche, debían optarse por formas de sanción que no fueran privativas de libertad, evitar la cárcel, situación que incluso puede declarar inconstitucional y que no se aplica hoy día. Entonces yo creo que no es solo un tema jurídico, sino que tiene que ver con un tema político y con una voluntad política por parte del Estado de Chile de respetar los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto también, y que sea algo más allá de simples declaraciones. Cuando uno va a los tribunales, la corte allá en Araucanía, ve que todo tiene subtítulos en mapudungún, pero en la práctica termina siendo algo como un maquillaje, cosmética, así intercultural, porque en la práctica no se aplican los estándares de derecho internacional respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y no se incorpora la visión y la cultura del pueblo mapuche. En la práctica termina siendo una institucionalidad mucho más racista que protectora de derechos humanos. Bueno, hay que Eso a decir... pesar de que estos tratados, como la OIT, son vinculatorios, Manuela, ¿no? Sí, o sea, el convenio 169 al ser ratificado por el Estado chileno es vinculante, pero en la práctica tampoco el tratado son normas que igual son bien generales, entonces no regula cada una de las situaciones, es un tema interpretativo y eso es lo que no se hace, a mi juicio. Yo volví a la pregunta que le habían hecho a Giovanna Pichiterri con respecto, ¿puede el ministro de Justicia del Estado de Chile decidir la aplicación del convenio 169 y dar garantías constitucionales para que el Machi Celestino Córdoba cumpla con su condena en su regüe, al igual que los presos políticos? Bueno, más o menos dio una parte de la respuesta, pero Giovanna. Pues claro, el tema pasa porque de verdad aquí tiene que haber una voluntad política. Y la voluntad política, lamentablemente, en todos los gobiernos, desde la dictadura militar para adelante, siempre ha sido todo ganado a base de lucha. Fue cuando yo estuve presa, cuando estuvo la Sandra presa, cuando estuviste tú preso, o sea, en todos los momentos hemos tenido que mamarnos las huelgas de hambre, y grandes huelgas de hambre, ni siquiera pequeñas. Entonces, yo hoy día entiendo perfectamente al Machi cuando se tira una huelga de hambre y dice que hasta el final, porque cuando nosotros hicimos las huelgas de hambre también fueron en ese mismo estilo. O sea, porque si no sacáis nada con pelear, si no hay a pelear hasta el final y arriesgar la vida, que aunque sea lo más preciado que tenemos que arriesgarla. Y la única forma de ganar esos derechos dentro de la cárcel es arriesgando la vida. No nos ha quedado otra. Y lamentablemente la voluntad política se ejerce en base a la fuerza. Porque si no hacemos medidas de fuerza, no hay voluntad política tampoco. Entonces el Estado de Chile no va a, si no hay una medida de fuerza, aquí nosotros la fuerza la estamos haciendo desde el exterior, desde la presión que se está ejerciendo desde la gente a nivel internacional, sobre la ONU, sobre la OIT, sobre Amnistía Internacional, para que ellos presionen al gobierno.
O sea, cuando la OIT le envía una carta al Ministerio del Trabajo ahora, en esta semana, diciéndole qué pasa con la aplicación del convenio 169, qué está pasando con esto, cuando nosotros en la CIDH presentamos una medida cautelar a favor del MACHI hace un mes atrás, y ya está, y empezaron a llegarle las cartas al gobierno preguntando qué está pasando con esto. Aquí es un tema político, absolutamente político, no tiene que ver con un tema más jurídico. ¿Por qué? Porque los jurídicos siempre van a decir, no existe en el reglamento, no existe en el código, no existe, y todo es interpretativo. Entonces, en definitiva, aquí no depende, incluso no depende del ministro de Justicia, depende del Estado. Ese es el tema. Y el Estado tiene 3 poderes. Bueno, el cuarto poder que son las comunicaciones también. Pero al ver que hay un incumplimiento de todas estas órdenes internacionales, no se respeta el Estado de Derecho en Chile. Estamos en una dictacracia, democracia, en un Estado fascista. Exactamente. Bueno, Estamos en eso. claro, y hay que decir también que toda esta lucha del pueblo mapuche que se ha sostenido durante siglos tiene que ver con recuperar también su autonomía, su territorio, tiene que ver con el respeto a su cultura y que ha sido una constante en el zapato de todos los gobiernos. Hay una piedra en el zapato de todos los gobiernos porque atentan contra los intereses de los grandes empresarios y finalmente esto tiene que ver con un sistema que oprime a todo un pueblo, pero tenemos un pueblo que está luchando y que nunca ha parado de luchar. Y este pueblo sabe desde hace muchos siglos lo que es la tortura, la prisión, la persecución y lo que, como tú dices, Joana, nosotros somos parte de una generación que nos tocó vivir la tortura y la cárcel y sabemos muy bien que el único camino es de lucha, el único camino es de organización, de poder unir todas las fuerzas para poder enfrentar a un Estado que lo que hace es subyugar justamente a los pueblos, ¿no? Y en estos pueblos tenemos al pueblo mapuche. Hay una serie de informes, Vladimir, miles de informes que dan cuenta de la situación de Chile y específicamente de lo que está sucediendo con el territorio mapuche. Tenemos un informe, por ejemplo, que se publicó en el 2019, hace muy poco rato, de la Universidad Diego Portales, que no podemos decir que la Universidad Diego Portales pertenece a este rojerío más pasional, emocional, ultroso o este rojerío subversivo terrorista, ¿no? Y ellos plantean con mucha preocupación justamente la respuesta que ha tenido el Estado chileno frente a no asumir las recomendaciones del mundo internacional, pero sí salen con toda pompa a hablar de Venezuela, de la violación de los derechos humanos en otros lados, critican los gobiernos progresistas que hay en América Latina, pero no hay una respuesta a lo que está sucediendo en Chile y esto responde a un sistema. ¿Y cómo salimos? ¿Cómo salimos de esto? Está claro que el tema jurídico y el tema legal es algo que se va a tener que someter a la presión de las organizaciones y por eso es importante hacer estas transmisiones, poder escucharlas a ustedes, poder conocer la realidad de los territorios y también ir uniendo, ¿no? Ir uniendo las luchas. Manuela es parte de la Alianza Territorial Mapuche y yo creo que hay experiencia que tú nos puedes contar. Sí, yo creo que lo importante como hoy día para ir cerrando como esta exposición tiene relación con que hay que estar súper atento porque hoy día existe una agenda criminalizadora por parte del Estado. Hay un proyecto de ley que creo que se está votando hoy día, que es de fortalecimiento y de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia, en el cual las Fuerzas Armadas se le otorgan funciones de inteligencia a las Fuerzas Armadas para poder realizarla contra grupos internos. Junto con ello está el proyecto de ley de infraestructura crítica que permite a las Fuerzas Armadas instalarse y proteger, digamos, espacios que consideran como esenciales, pero en la práctica permite el despliegue operativo de la Fuerza Armada al interior de los territorios. Y finalmente, creo que es relevante que hoy día existe también una profundización respecto a la criminalización. Creo que van a seguir habiendo más y más presos políticos mapuche y creo que es algo que no hay que dejar de lado y hay que tener mucha consideración y mucha preocupación y alerta respecto a lo que está pasando. Gracias, Manuela.
Bueno, estamos a 10 minutos de terminar este programa, nos habíamos propuesto tenerlo 1 hora al aire, así que le vamos a dar el pase a Vladi o a Joana si quiere redondear algunas ideas. Sí, mira, teníamos varias preguntas en redes. ¿Eh? Bueno, desde Estocolmo mandan muchos saludos, bueno, muchos diciendo grande Manuela, grande Joana, excelente el foro, muchos cariños les mandan. Pero bueno, se está colgando y bueno, te dejo Joana, mientras cargo las preguntas, te dejo tomar la palabra. Disculpen. El otro día cuando yo iba a la comunidad del Machi, era tarde, era como 15 minutos antes que empezara el toque de queda. Y era impresionante ver cada camión forestal acompañado de un furgón de Paco. No era uno, eran muchos. O sea, la guardia privada de las forestales funciona perfecto. Ahí está la infraestructura crítica según el Estado. El Machi siempre está diciendo que aquí hay que recuperar el ser mapuche, recuperar lo que nosotros somos y recuperar desde cada uno de los lugares en los que estemos, recuperar la memoria, porque muchas veces a los nuestros se les olvidó y se les olvidó quiénes eran, para poder volver a ser quienes tienen que ser. Recuperar el idioma que se nos fue quitado y nos fue negado en las escuelas huincas y volver a recuperarlo. Recuperar el territorio del Feyentún Mapuche, el territorio de la espiritualidad, porque en la medida en que nosotros tenemos espiritualidad vamos a poder reequilibrarnos y vamos a poder resistir todo lo que se viene más adelante. Y también recuperar el territorio ancestral, porque en la medida en que nosotros les vamos recuperando de a poquito los espacios a las empresas forestales, vamos a tener espacios donde vivir, sobre todo esos guarriachis que les tocó lamentablemente nacer y vivir en la ciudad, que no fue una elección nuestra y que de una u otra forma también hemos sido discriminados acá en la gente comunidad, porque muchas veces te dicen, ¿y esta de dónde salió si no la conoce nadie? Así tal cual como en Santiago te dicen, pues, ¿y esta qué está haciendo aquí si esta no pertenece para acá? Entonces al final está como en el medio, viendo y viviendo la discriminación de todas partes. Entonces, ganarte el espacio es toda una tarea, pero tiene que ver con recuperar, en la medida en que nosotros vamos recuperando el ser mapuche que llevamos adentro, todos nuestros también, los que están en Santiago, los que están en distintos territorios, en el extranjero, también pueden sacarse los zapatos y conectarse con la Ñuquemapu, con la Madre Tierra, sacarse los zapatos y tomar la energía esa que se necesita. Nosotros estamos hoy día en una campaña por la vida y la libertad de todos los presos políticos mapuches y no mapuches, porque los puntos del Machi dentro de su petitorio incluye eso. Dice que todos los presos deberían estar en sus casas, no deberían estar en las cárceles. Por un lado eso, y por otro lado, que sabemos de criminalización. Sabemos, el Machi lo dijo hace 2 años atrás, va a llegar un momento en que es necesaria que el 518 se modifique, que creemos un módulo especial en donde puedan caer los mapuches por causa mapuche y los mapuches sin causa mapuche, por delito común. Porque el día de mañana te van a agarrar y te van a poner 1 kilo de marihuana y te van a acusar de tráfico. El día de mañana te van a comprar a una niña, a una cabra, le van a pagar una buena cantidad de plata y te va a acusar de violación. Eso va a pasar el día de mañana. Como lo que sucedió hoy día. Como lo que sucedió, Entonces, Joana. van a pagarle a alguien, acusarte de que mataste a alguien. Entonces, Joana, en definitiva, la invitación es a volver al Feyentún Mapuche y que el viernes durante todo el día vamos a estar haciendo rogativa y mandándole nebuena al Machi. Pero la imaginación da para mucho, así que dejo abierta la invitación para que cada uno piense cómo puede ayudar desde los distintos lugares en los que esté. Chaltumay, muchas gracias. Giovanna, antes de que te retire, hay una situación que se produce a propósito de esto de que tú estás diciendo, de que se inventan las pruebas. Hay una situación ahí con el Machi que sería bueno que tal vez tú la pudieras aclarar, porque aquí hubo un montaje, no hubo las pruebas necesarias y el juicio fue muy rápido, o sea, rápidamente se le condenó. ¿Existen otras hipótesis respecto de lo que sucedió en el caso Lusinger?
Mira, nosotros hicimos un peritaje balístico, hicimos una acusación a los jueces, a los fiscales que llevaron la causa, y el peritaje balístico dijo que Luxinger nunca había comprado balas, y que las balas, porque la bala que hirió al Machi era una bala de cobre, y las balas de la pistola de Luxinger tenían que haber dejado trazas de níquel, no hubo trazas de nada. Lo que al Machi lo condena es una fécula de papa, es un resto de papa en uno de sus zapatos. Eso fue la condena. Pero nosotros sabemos que aquí hay un tema político de fondo. El Machi era un hombre reconocido por siempre estar hablando en contra de las forestales y siempre estar caminando y buscando cómo organizar gente. Y eso él lo tenían en la mira. Entonces fue parte del costo. Lamentablemente esa noche estaba en un lugar equivocado, en el momento equivocado, a 3 kilómetros de donde fue el incendio. Empieza a gritar, los primeros que llegan a rescatarlo son carabineros, y esos carabineros lo suben a un vehículo, lo torturan toda la noche para ver si se moría, porque lo que ellos pretendían era que se muriera. Ni con toda la adrenalina del mundo, corrí 3 kilómetros con una herida que penetró el hígado, penetró un pulmón y quedó a 1 centímetro del corazón la bala. A eso la sacaron de muy cerca del corazón la bala. Entonces, aunque hubiese tenido mucha adrenalina, correr en esas condiciones era muy difícil. Por lo tanto, todos los médicos dicen lo mismo. O sea, tendría que haber sido un superhombre para correr 3 kilómetros, volar 3 kilómetros de un lugar en esas condiciones. Bueno, ya estamos. Nosotros tenemos hoy día un proceso en una corte internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pusimos una denuncia en contra del Estado de Chile en el 2014. Y a Chile se le pidió los descargos en mayo del año pasado y hasta el día de hoy no han hecho ningún descargo, no han mandado ninguna información. Como decía, gracias Joana, como decía Manuela, esto se va a poner peor con esta nueva ley de inteligencia que se está conversando ahora y se está tratando de intentar aplicar. Ya para ir cerrando, vamos a completar la hora, así que para ir cerrando les voy a dar la palabra a Vladi. Sí, antes que nos dejen nuestros panelistas, quería leerle algunos, bueno, Pichiterri que ha estado explicando y preguntando con respecto al convenio 169, agradecerle las preguntas que han hecho y la comparación que hace. A Silvia Leiva, saludos desde Estocolmo, gracias a los panelistas y a los organizadores por tener presente la lucha por los derechos del pueblo nación mapuche. Martín Curiche, grande Manuela, aguante siempre presente. Gloria Melipán, el Estado coludido con la oligarquía. Rocío Fuente Caray, gracias Manu por el apoyo siempre a nuestro pueblo. Tamara Victoria, es necesario explicar que se enuncia el convenio 169 como argumento, es una herramienta legal internacional. Y Margarita Molina dice, todo esto son montajes. Bueno, agradecer las preguntas a todos nuestros espectadores, si podemos hablar, a todos los que han participado en este conversatorio. Y bueno, decir que hay que estar alerta frente a la situación y lo que alertaba Manuela con respecto a esta nueva ley de inteligencia, que creo que tendremos la oportunidad de poder conversar más adelante en estos diferentes conversatorios que la Corporación Solidaridad Memoria está llevando a cabo. Muchísimas gracias a ambas, mucha fuerza, mucho Nehuen, y la lucha continúa. Estamos con ustedes y la lucha que ustedes están llevando por esta defensa, compañeras. Gracias. Y si quieren decir algunas palabras para cerrar, este es el momento. No, gracias a todos y todas quienes están escuchando y a estar alerta y saquen sus cacerolas para protestar ahora a las 9. Vamos a preparar y vamos a seguir conversando. En todo caso, Manuela, nosotros hemos venido alertando de esta ley durante todos los programas que hemos realizado al aire. Lo tenemos muy presente porque sabemos lo que se nos viene, sobre todo que han aprovechado la pandemia para empezar a pasar goles ahí en el Congreso, ¿no? Donde todos son cómplices. Joana, para despedirse. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron presentes, pedirles que sigan mandando Nehuen, ahí a la Pichiterri que mande Nehuen, que ella ahí con su comunidad allá en Puerto Montt
el viernes se vayan al lado del Lafkenko y que hagan una buena rogativa mandándole el Nehuen que el Machi necesita para poder fortalecerse espiritualmente. Bueno, y agradecer principalmente a ustedes por la oportunidad que me dan para poder estar acá conversando y contando lo que está pasando con el Machi Celestino y con los otros presos políticos mapuche. Chaltumay también. Chaltumay también, bueno, esa es la idea, ¿no? Abrir nuestras pantallas a la voz de los que no tienen voz, que son invisibilizados constantemente en los medios tradicionales que tenemos, en estos medios masivos de información, que lo único que hacen es desinformar y mantener un pueblo, ojalá ciego. Vladimir. Agradecerle a todos y decir, bueno, que estamos, lo que había reiterado anteriormente, mucho Nehuen, Marichihueu. Yo creo que esto es una pelea larga, esto va a ser una pelea larga. La historia y la lucha del pueblo mapuche nos da un ejemplo a nosotros los huincas, los chilenos, para comprender esta larga batalla que se nos viene encima, y sobre todo con lo que Sandra evocaba. Hoy día tenemos que prepararnos, hoy día tenemos que unirnos, y bueno, estas son instancias que nos permiten hoy día coordinarnos, crear redes y seguir luchando unidos. Muchísimas gracias, y bueno, hasta la próxima sesión de la Corporación Solidaridad y Memoria. Muchas gracias a nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que nos siguen, que están atentos a estos conversatorios, y a todos aquellos compañeros y amigos, amigas, compañeras que también retransmiten este programa, a nuestros hermanos de Opal, a nuestros hermanos de la Comisión FUNA. Gracias por todo su apoyo, gracias por hermanarnos en las luchas, y la lucha continúa, y que se vayan todos, y hay que ir a preparar las cacerolas porque tenemos que seguir. Como decía Joana, está en una lucha de largo aliento, y si es necesario dar la vida, bueno, nos vamos a morir peleando, porque nos vamos a morir de pie. Buenas noches, muchas gracias por su participación, gracias a nuestras invitadas, Manuela, a Joana, gracias por estar acá y poder contarnos esta realidad que es tan necesaria estarla transmitiendo. Ojalá pudiéramos tener al aire programas todos los días para estar contando lo que está sucediendo, y también mandar mucho Nehuen a nuestros Lamien del Sur, a esta resistencia que se está dando, que sepan que hay un pueblo que está con ustedes, trabajadores, estudiantes, está el mundo académico, los artistas, todos pensando y mandando Nehuen, y vamos a estar aquí uniendo luchas, hermanándonos. Así que buenas noches y gracias. Vamos a dar por terminado este conversatorio.